Hola, esta es la segunda clase del libro del Apocalipsis. El día de hoy vamos a ver un poco el surgimiento del movimiento apocalíptico. El movimiento apocalíptico trasciende al libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es uno de los libros que utiliza este lenguaje, que formaba parte de este movimiento. Es un movimiento que surgió desde el segundo siglo antes de Cristo hasta el segundo siglo después de Cristo. Entonces, en ese periodo surge este movimiento particular con estas características y vamos a ver un poco sus orígenes, ¿no? Es un movimiento que desciende o proviene del movimiento profético de Israel, ¿no? El movimiento profético era un movimiento central en Israel antes del exilio, el exilio en Babilonia. Este movimiento profético fue central para el pueblo judío. El profetismo era algo que fue formando y forjando la cultura del pueblo. El pueblo en el periodo preexílico tenía tres pilares fundamentales en la formación de su identidad, que eran la tierra prometida que Dios le promete a Abraham, el rey, que unificaba a ese pueblo que tanto ellos habían pedido, y la alianza con Dios, central, originaria, y que era la que sí le daba sentido a toda la vida del pueblo, ¿no? Los profetas precisamente, estos eran los tres pilares sobre el cual estaba sustentado el pueblo judío. Y los profetas justamente eran quienes eran los encargados de recordar al pueblo y al rey esta alianza con Dios, ¿no? Esta alianza que el pueblo tenía con Dios, incluyendo al rey, había que respetarla, ¿no? Como que podemos ver dos tipos distintos de profetas. Estaban los profetas del pueblo que cuestionaban al rey y le exigían mejoras, ¿no? Que cuando el pueblo sufría injusticias, el profeta alzaba la voz y decía, bueno, esto no es lo que Dios quiere para el pueblo, el rey se está yendo del camino. Entonces le recordaba la alianza al rey. Cuando el pueblo era el que tomaba caminos distintos a la alianza o seguía otros dioses o cometía injusticias y se cometían injusticias entre ellos, ahí el profeta era el encargado de decir, esto no va, Dios no quiere esto de ustedes, no es esto lo que ustedes les prometieron a Dios, no es la manera que tenemos que vivir como pueblos, somos hermanos, ¿no? Entonces esta figura profética trataba de ir transformando la realidad. Como era respetada, el rey tenía que respetarlo, era una personalidad importante en el movimiento, en todo lo que era el pueblo de Israel. Entonces el rey tenía que escuchar la voz del profeta, si bien muchas veces seguramente no le gustaba lo que el profeta estaba denunciando. Este movimiento profético que surge desde el asentamiento del pueblo en Canaán, ¿no? Prácticamente desde ese momento empiezan a surgir profetas que recuerdan al pueblo esta alianza, y después cuando surge el rey se lo recuerdan al rey, ¿no? Y eran esto principalmente, ¿no? Recordar la alianza y llamar a la conversión. Era lo fuerte del profetismo, era llamar a la conversión al pueblo y al rey, ¿no? Como que volver a hacer una transformación para estar de nuevo con Dios, ¿no? Volver a las raíces, volver a este pacto que tenemos con Dios, ¿no? Y siempre centrándose en la vida, en esta vida que comparten el pueblo y el rey, ¿no? De esta manera el profeta trataba de transformar estas injusticias que estaban ocurriendo. Cuando el pueblo cae ante Babilonia lo somete y el pueblo siente que Dios ya lo abandonó, Dios está silenciado,
los profetas ya no pueden hablar ante el nuevo imperio, ahí se callan los profetas, desaparecen, tal vez son asesinados por los conquistadores, el pueblo es deportado a otro lugar. Entonces se ve un vacío de profetismo, ¿no? Se ve un periodo en el que el pueblo no tiene quien hable por ellos. Este profeta que es el que lo defendía y ponía en palabras estas injusticias que estaban sufriendo, ya no está más. Luego del exilio, el imperio persa conquista Babilonia y Ciro tiene una nueva forma de dominación, ya una forma más moderna, que permite que cada pueblo viva en su tierra, ¿no? Le hace pagar un canon, que es la forma en que los mantiene oprimidos. Les permite llevar su religión adelante, por supuesto no les permitía rey, ¿no? Pero pueden volver a la tierra. Lentamente, primero algunos, después otras personalidades del pueblo van retornando, algunos todavía permanecían, hay unos conflictos, es difícil la unidad de nuevo del pueblo, buscar la identidad del pueblo, y surgen unos personajes que empiezan a defender estas injusticias, ¿no? que empiezan a decir, bueno, no tenemos rey, ¿no? La tierra está repartida en manos de unos pocos, los profetas que nos recordaban la alianza ya no están, y lentamente empiezan a surgir unos nuevos profetas con un nuevo matiz que ya no tienen el contacto directo con el rey. Ellos no pueden ir a denunciar ante el emperador, que ni lo conocen, ni nunca estuvieron con él, ni saben dónde está. Tienen autoridades locales que sí podrían denunciarlas, pero muchas veces esto se le hace difícil porque los imperios o los sucesivos gobernantes que iban dominando al pueblo ya no permiten estas denuncias, el profetismo ya no era respetado. Entonces surgen nuevas personalidades, ¿no? Nuevos personajes. Tenemos, por ejemplo, el libro de Ruth, el de Judith. Son mitos populares que logran ir canalizando estas denuncias, ¿no? Estas injusticias que estaba sufriendo el pueblo, y el poder local se va tornando en unas autoridades locales que están vinculadas con el pueblo judío, ¿no? Siempre hay algunos que están vinculados con el imperio. Empieza a surgir la idea del templo, empieza a ser fuerte para el pueblo la idea del templo, que lentamente se va construyendo, y con esto el poder local lo empiezan a tomar los sacerdotes, que muchas veces también cometían injusticias, ¿no? Entonces, estos libros que van surgiendo, como el Proverbios también, el libro de la sabiduría, que van buscando otra manera de denunciar las injusticias, ya no como una crítica directa al gobernante, sino tratando de ver en el pueblo, ¿no? Transformando la conciencia del pueblo, de lo que ellos vivían, de la comunidad que estaba viviendo, de alguna manera permitiéndole que descubran todo lo bueno que estaba en torno a ellos y que por ahí no lo observaban por cómo estaban sufriendo en algunos aspectos y la libertad que no era completa. Y el movimiento fuerte que surge para denunciar estas injusticias es el movimiento apocalíptico, ¿no? El movimiento apocalíptico es el que le da una fuerza importante a esto. El movimiento apocalíptico es el que da esto, ¿no? Que dice, bueno, ya no tenemos rey, no tenemos profetas, pero Dios no nos abandona, Dios sigue con nosotros, y pone toda la fuerza en transmitir esperanza, ¿no? Esto que ya dedicamos la clase pasada en hacer hincapié. Este movimiento apocalíptico que surge desde el profetismo
nos cambia la mirada de la literatura y de la denuncia de las palabras que decían los apocalípticos, ¿no? Como que si el movimiento profético estaba centrado en la vida, el movimiento apocalíptico está centrado en transformar la esperanza, ¿no? En volver a esperanza la vida que está viviendo la comunidad. Entonces podemos hablar de dos dimensiones, ¿no? La dimensión profética por un lado y la dimensión apocalíptica por otro. La dimensión profética, me gusta usar la palabra dimensión porque abarca como mucho más, que no es ni un espacio ni un periodo histórico, ¿no? Es una dimensión que se puede dar simultáneamente en el mismo momento histórico, si bien en algunos momentos se da más fuertemente la denuncia o más fuertemente el acompañar a la comunidad, el animar a la comunidad. O en el mismo periodo, en dos lugares distintos se puede dar, ¿no? Esto pasa hoy también. Hoy hay profetas que denuncian las injusticias que está pasando su gente, y hay otros que buscan acompañar este sufrimiento de la gente, ¿no? Se me ocurre la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Como no buscaba transformar la realidad que era inabarcable para ella. Ella no podía transformar el sufrimiento que vivían sus hermanos. Sin embargo, dedicó su vida entera a acompañarlos. Y simplemente eso, acompañarlos y que mueran dignamente y que sepan que Dios los amaba. Dedicó su vida a esto. Esto, si bien por otros matices no podemos decir que era apocalíptica, la Madre Teresa sí tenía esta misma impronta, ¿no? De transmitir la esperanza en la comunidad que tenía cerca. Entonces, la dimensión profética busca transformar el mundo, cambiar, estaba al alcance de la mano. Podemos cambiarlo y que empiece a ser mejor, ¿no? En la Argentina podemos pensar esto, decir, bueno, podemos vivir de otra manera, podemos transformar estas realidades de mucha gente que sufre. Tal vez en Siria no pueden pensar de esa manera, no pueden decir, yo no tengo acceso a poder defenderme siquiera, entonces busco la esperanza donde sea, ¿no? Estos son un poco las ideas, ¿no? El confrontar las distintas ideas. Por un lado, transformar el mundo que me rodea. Por otro lado, este mundo está perdido, lo condeno, este mundo está muy mal, entonces buscamos armar un mundo nuevo. Este es el objetivo, transformar este mundo y que se convierta en un mundo nuevo, que este mundo está condenado. Estamos esperando el mundo nuevo. Surge la idea de la escatología fuertemente, como esto que nos va a... Por un lado tiene que ver con la vida eterna, esta vida más allá de esta vida, y por otro lado transformar la visión que tenemos de esta vida, vivirla de otra manera, ¿no? Poder disfrutar el sol que entra por mi ventana, ¿no? Y esto tiene que ver con la idea de Jesús del reino también, ¿no? El ya pero todavía no, que de alguna manera estamos viviendo ya este reino con Jesús, pero todavía como que falta seguir construyéndolo y que terminará dándose en la vida eterna, ¿no? Entonces, el profeta está metido en el mundo, denuncia, cuestiona. El apocalíptico está en su comunidad tratando de transmitir la esperanza. El profeta busca el plan de Dios para este mundo. El apocalíptico busca el plan de Dios para transformar las conciencias de las personas, para que vivamos de una manera diferente, para que vivan en ese periodo sus comunidades de una manera diferente, ¿no? El profeta busca reconstruir el mundo, el apocalíptico busca reconstruir la esperanza. El profeta llama a la conversión, el apocalíptico llama a la fidelidad. Estas son un poco cómo se puede comparar, ¿no? un movimiento con otro. Después podemos ver un poco el tema de la literatura apocalíptica, que tiene determinadas características en especial, ¿no? Si bien el movimiento apocalíptico era amplio y había comunidades que
tenía su liturgia. El género literario apocalíptico tiene características muy especiales que las vemos rápidamente cuando nosotros podemos leer cualquiera de los textos, ¿no? que esto que hablábamos también la semana pasada, ¿no? que surge esta dificultad de entender, ¿no? Si bien tiene una continuidad con el género profético, tiene un lenguaje bastante diferente, ¿no? Esto surge del ambiente hostil que vivían, ¿no? Por un lado, el tema de querer que esto esté oculto para no sufrir las consecuencias de que estos textos lleguen a las autoridades, y por otro lado, esta idea de que hay un secreto que tiene que ser revelado, ¿no? Esta idea del apocalipsis, de revelar, ¿no? que se tiene que ser mostrado y que estamos intentando descubrirlo de todas maneras, ¿no? Este es el mensaje fuerte. Dios es más fuerte, Dios está presente en la historia, Dios no nos abandona. Esta idea que sufrió el pueblo cuando estaba en el exilio, Dios me abandonó, tantos salmos que lo recuerdan. El autor apocalíptico busca que su comunidad no la sienta, que sienta que Dios está presente hasta el último momento, hasta en la última consecuencia, ¿no? Hasta la persecución, hasta la muerte, hasta el martirio. Dios va a estar con ellos, ¿no? Y busca esta fidelidad de esta manera, que sigan creyendo, ¿no? Entonces el libro tiene estas dificultades por el tema del lenguaje simbólico, ¿no? Podemos ver como distintos aspectos que están presentes en estos textos. Por un lado el mensajero, por un lado las visiones que aparecen. El mensajero recibe esas visiones y las comunica por medio de palabras, ¿no? Estas visiones tienen características también especiales. Elige a una persona, que es este mensajero, que va a ser el receptor de estas visiones y va a ser él el que las va a comunicar a su comunidad, ¿no? Después está el tema del tiempo, también muy presente, el futuro, el presente y el pasado, ¿no? Juega todo el tiempo, un ida y vuelta en estas ideas de presente, pasado y futuro, ¿no? Tiene una mirada condenatoria del presente, pero muy esperanzadora del futuro, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos también el tema del lenguaje simbólico, ¿no? Que esto que decíamos, todo esto que bueno, lo vamos a ir viendo también en las semanas siguientes y lo estamos trabajando en el foro. Y por otro lado, el lenguaje radical, este lenguaje que no tiene medias tintas, que es blanco y negro, que es totalidad, ¿no? Que es está bien o está mal, el cielo y la tierra, el mundo de arriba donde Dios venció y el mundo de abajo donde estamos sufriendo. Y por medio de estos contrastes intenta transmitir también esta esperanza en su comunidad, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos los próximos encuentros con este libro. Nos quedan 2 clases más. En el foro seguimos trabajando. Les pido que participen y que se sumen a las discusiones y a los comentarios que tenemos en el foro. Y también vamos a ir dando material ahí para prepararnos después para el examen.